El sindicalismo peruano históricamente ha sido un sindicalismo de empresa, mandado así por la ley, es decir, del ámbito en el que sus posibilidades de crecimiento son las más débiles, porque en los países donde el sindicalismo es un sindicalismo sectorial, como Argentina, Uruguay o Brasil, el movimiento sindical ha podido crecer muchísimo, representar a un número muy significativo de trabajadores y por lo tanto tener un rol social más protagónico en su finalidad de ser instrumento de reparto tendencialmente equitativo del poder y de la riqueza. Como en el Perú se exige además 20 trabajadores para formar un sindicato y el 80% de los trabajadores presta servicios en empresas con menos de 20 trabajadores, se imaginarán ustedes que de golpe 8 de cada 10 trabajadores en la práctica se ven privados de su derecho. Además de esto, el sindicalismo se ha visto afectado por problemas económicos, digamos del mercado de trabajo, que se ha reconfigurado, que ha permitido el crecimiento del sector servicios frente al sector secundario o industrial, lo que ha reducido significativamente el volumen de trabajadores sindicalizados. Ha ingresado la mujer al mercado de trabajo también con mucha fuerza y la mujer, por las responsabilidades familiares, no suele tampoco sindicalizarse. Hay factores culturales vinculados con, digamos, una tradición no muy gremialista en el Perú. Hay factores ideológicos que le han jugado en contra, como la presencia de los movimientos subversivos, que finalmente terminaron asesinando a líderes prominentes del movimiento sindical y a su vez generaron una especie de identificación social entre los sindicatos, que generalmente estaban vinculados a partidos de izquierda, y el terrorismo. Y evidentemente también han habido factores políticos. El Estado peruano siempre ha considerado al sindicato un sujeto bajo sospecha y ha tratado de restringir al máximo sus posibilidades de actuación. Donde la Constitución ordena garantizar y fomentar los derechos colectivos, el legislador ha entendido restringir y limitar. De manera que en la Ley de Relaciones Colectivas, por ejemplo, hay 3 artículos para el fomento y hay 86 artículos que se refieren a ámbitos que deberían estar exclusivamente en el terreno de la autonomía sindical. Esta situación hace que en el Perú tengamos una tasa de 6% de afiliación sindical. 6% no sobre la totalidad, porque ya vimos que 8 de cada 10 ni siquiera pueden hacer ejercicio de su derecho. Pero esta tasa evidentemente impide que el sindicato a nivel micro, a nivel de la empresa, y a nivel macro, a nivel del país, pueda cumplir las importantes funciones que el Estado social de derecho y el paradigma de Estado constitucional le otorgan. Es decir, por un lado, conseguir mejores condiciones de trabajo concretas para sus afiliados y para el colectivo laboral en donde se inserta, y por otro lado, representar a los intereses generales de los trabajadores frente al Estado y frente a las grandes organizaciones empresariales, de manera que las políticas públicas sean políticas que recojan también en parte estos intereses, ¿no? El Perú, por ejemplo, a diferencia de otros países, es un país en el que no podemos dar un ejemplo de concertación social tripartita en materia de políticas públicas significativas, mientras que los países escandinavos desde 1900 basan su gobierno fundamentalmente en lineamientos adoptados por representaciones de empleadores, trabajadores y Estado. Evidentemente, los países escandinavos son mucho más democráticos y su nivel de desarrollo humano y de desarrollo social y de inclusión social es mucho mayor que el nuestro, entre otras cosas
porque son mucho más inclusivos, son países mucho más integrados y los intereses de empleadores, de trabajadores y del propio Estado encuentran cobijo en las políticas públicas que se producen y que más allá del gobierno que gane, del signo político del gobierno que gane, se llevan adelante en la medida en que tienen esa legitimidad social. Esa es una asignatura pendiente. Como ejemplo claro, podría yo decir que nosotros hemos recuperado la democracia el año 2000, pero no hemos salido, por ejemplo, de la legislación sindical fujimorista hasta la fecha. Han habido dos propuestas de ley general del trabajo que han intentado que esa legislación tan parcializada, tan flexibilizadora, recuperase un cierto equilibrio y no han podido aprobarse. El Consejo Nacional de Trabajo, órgano tripartito, llegó a un consenso del 85% de los temas vinculados a la primera propuesta de ley general. Sin embargo, el Congreso, que es el que debería resolver el 15% restante, porque ese 15% restante difícilmente o de manera imposible va a ser conciliado por representaciones laborales y empresariales, ese Congreso no dio su palabra respecto de los pocos temas que quedaban y de esa manera nos impidió tener, digamos, a la vez que la recuperación de la democracia política, también una recuperación de la democracia material en el campo de las relaciones laborales, con un régimen mucho más equilibrado en el ámbito de las relaciones individuales y en el ámbito de las relaciones colectivas. Esta es, pues, una asignatura pendiente que nos impide, hasta la fecha, avanzar en los terrenos económico, social, político y cultural, y que en algún momento tiene que ser afrontada, porque cuando vivimos en una sociedad excluyente, el techo del desarrollo económico es muy bajo. Nosotros necesitamos que estos instrumentos de inclusión social funcionen para que los ingresos sean repartidos equitativamente y los hijos de los trabajadores tengan acceso, por ejemplo, a una alimentación que les permita no formar parte de los niños desnutridos y aprovechar una educación pública de calidad que sea pues el instrumento de ascenso social que funciona en muchos lugares del planeta. Y de esa manera, evidentemente, nosotros podríamos dar el gran salto, ¿no? Gran parte del problema del modelo actual es justamente ese, que no tiene instrumentos institucionales de redistribución de la riqueza y por lo tanto se acumula en el vértice y la gran base se encuentra pues con problemas como los que hay en Trujillo o los que hay en el Callao, por hablar de dos regiones con mucha violencia, en donde los jóvenes ni estudian ni trabajan y por lo tanto tienen una tentación muy grande por caer en este tipo de pandillas que causan gran zozobra y preocupación social. Desde esa perspectiva, también para superar los problemas del modelo, estos problemas de acumulación en el vértice por no contar con instrumentos institucionales de redistribución, es imprescindible que los derechos colectivos puedan ser recogidos e implementados de acuerdo al mandato constitucional, garantizar la libertad sindical, fomentar la negociación colectiva y promover la solución pacífica de los conflictos laborales. Así, el Perú tendrá un camino mucho más amplio para lograr el desarrollo que todos anhelamos.